La cisticercosis es una enfermedad parasitaria, hablamos mucho de la carne de cerdo, pero no solamente se encuentra ahí. Ustedes escucharon, el doctor Durán nos estaba hablando del peligro que existe incluso en frutas como la frutilla, en alimentos que no tienen una adecuada manipulación. Nosotros estamos con Patricia Mónica Nogales Vera. Ella es una ciudadana que se encargó de investigar cuáles son las deficiencias que hay dentro de la cadena de producción de la carne de chancho, por ejemplo, que es una de las mayores causales de la cisticercosis. ¿Qué fue lo que encontró? Primero ella reporta de que existió una investigación en lugares totalmente insalubres donde los chanchos son alimentados, botaderos de basura en los que conviven con perros y que no tienen una adecuada crianza estos cerdos para garantizar que luego esta carne sea apta para el consumo humano. ¿Qué fue lo que también usted encontró, Patricia, dentro de esta investigación que está haciendo y compartiendo hoy en Medicina al Rescate? Claro. Bueno, gracias a Dios, el tema de que los chanchos entraban a comer al relleno ya no sucede desde abril del 2020. Algo que ha sucedido durante 24 años ya no pasa. Entonces se ha ido a la segunda etapa, que es el faenado, la transformación. Y ahí el que debería ser es, el chancho debe ingresar al matadero que está bajo control de SENASAC y debe ser revisado antes y después de ser faenado. Ahí hay un médico veterinario que ve las vísceras, que ve la carne y que certifica que esa carcasa no tiene ningún patógeno biológico, ¿no? Y eso va en un camión especial de manejo de alimento a los centros de comercio, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado es que Cochabamba envía como 100.000 cerdos cada año a La Paz y Santa Cruz 200.000. Y de esos 300.000 que llegan al departamento, todos son faenados en el Alto, porque La Paz no tiene matadero de cerdos. Solo el 10% entran al matadero, el resto se van a mataderos clandestinos. Entonces, en un matadero clandestino se tiene problemas de agua, no hay agua potable, se tiene problemas, no hay pues un médico veterinario, los residuos que se generan van directamente al río. Entonces, ya por ese hecho se dice que es un cerdo faenado en condiciones insalubres. Y quiere decir, imagínense, si solo el 10% va a mataderos legales y el resto va a clandestinos, gran parte de la carne de cerdo que se consume en La Paz, en esos deliciosos fricasés, chicharroncitos de chancho, no cuentan con una cadena de manipulación adecuada. Puede ser, ¿no? Porque también no sabemos en qué clase de transporte van a llegar, pero hay algo también que es muy importante decirlo, ¿no? Que es ese problema que había de los chanchos que comían basura ha ocasionado que la gente del área rural que criaba con afrecho, con maíz, ¿no? Entonces no tenga el valor justo llegado el momento para vender. Entonces había una competencia desleal, ¿no? Que bueno, al final hay estudios que demuestran que en el área rural es la mujer la que se dedica a la crianza de traspatio, ¿no? Que tiene sus gallinitas, sus chanchitos, sus conejitos. Entonces se ha dañado esa economía y son 2 años que se espera que ya esa economía esté mejorando y que se críe chanchos con maíz, con afrecho, ¿no? Porque los chanchos que llegan de Santa Cruz son chanchos que se crían pues con soya, y tal vez nosotros queremos un chanchito criollo, y esos chanchos que se generan en el área rural pueden ser hasta más nutritivos. Entonces por ese lado también se ha atacado, ¿no? Con permitir que los chanchos entren a comer basura. Pero ahora ya no, por si acaso quiero aclarar eso, que ya no sucede. Patricia Mónica, y ya en estos últimos minutos, después de conocer este hermoso trabajo y un aporte además muy valioso para la sociedad,
¿Cuál es el mensaje que usted deja a las autoridades? No sin antes, además, dejar en pie de pantalla el número de Mónica. Las autoridades pueden consultar con ella porque ella realmente ha caminado investigando el 736-044-44. ¿Qué nos puede decir al respecto, Mónica? Bueno, que el mundo ha cambiado, que se nos vienen luchas fuertes contra los patógenos, virus, bacterias, contra los residuos de medicamentos, y que tenemos que hacer investigación y atacar los problemas desde nuestra realidad. No podemos agarrar programas, proyectos de otros países e implementarlos acá, porque nosotros tenemos nuestra propia realidad y nuestras leyes, nuestras normativas no ven los problemas sociales y económicos, porque el tema de Villa Ingenio era un problema social y económico. El tema de los clandestinos es un problema social y económico, que hay que ver la forma de solucionar ese problema para que se solucione todo el sistema alimentario. Y por el tema de la salud, salud es estar sano, es vivir libre de enfermedades. Y libre de amenazas a nuestra salud. Es por eso que le damos las gracias, Patricia Nogales, por todo el aporte que usted ha hecho, y por supuesto invitamos a que siga haciendo escarbar en la cadena alimenticia y contarle al país lo que está ocurriendo para que también las autoridades tomen medidas. Gracias, Patricia. Muchas gracias a ti, Carmen, realmente un gusto. Cualquier momento estoy acá a disposición. Gracias. Fue Patricia Mónica Nogales Vera, una mujer que nos da el ejemplo de que nosotros en este mundo que ella indica que ha cambiado, también debemos tener protagonismo, debemos preocuparnos por investigar lo que estamos consumiendo. El primer cambio que vamos a hacer en nuestra salud es elegir los alimentos que vamos a ingerir, y por supuesto esta elección también está orientada a ver de dónde proviene la carne, los alimentos que consumimos en el hogar, y que en muchas ocasiones pueden ser ese vehículo de transmisión de patógenos, de enfermedades. Así que lo que ha hecho Patricia es un ejemplo que debemos seguir. Gracias por estar en Medicina al Rescate, y con nosotros será hasta la próxima. Bienvenidos a Medicina al Rescate, qué gusto de nuevo compartir con ustedes temas de salud. Hoy vamos a hablar de la cisticercosis, es una enfermedad parasitaria, y para eso vamos a tomar contacto con el doctor Juan Carlos Durán, especialista en neurología y quien está constantemente con pacientes que sufren esta enfermedad, una enfermedad muy dura, muy triste para los pacientes, y que vamos a conocer detalles con el doctor Durán. Adelante, doctor, le escuchamos. Muy buenos días, les habla Juan Carlos Durán, neurólogo. Hoy hablaremos sobre un problema muy importante, la neurocisticercosis. Lastimosamente, las condiciones de salud que existen en nuestro país hacen que nosotros adquiramos esta parasitosis. ¿Qué significa? Significa que este parásito, que es, lo conocemos muy corrientemente con el nombre de una triquina, lo encontramos uno en la carne del cerdo, son como unos granitos de arroz, y dos vamos a encontrar en las verduras mal lavadas, en aquellas verduras que están irrigadas con aguas contaminadas con heces fecales. Este parásito, cuando ingresa a nuestro organismo, tiene la capacidad, estamos siendo breves porque quiero que comprendan este problema, ingresa a nuestro torrente sanguíneo y se aloja en el sistema nervioso central. Lo hemos adquirido entonces o con una carne de cerdo mal cocida que tiene la cisticercosis, o con verduras donde también están estos parásitos. Se aloja en nuestro cerebro, se desarrolla allá, elabora lo que llamamos un quiste y forma la neurocisticercosis. Este problema lastimosamente tiene una gran posibilidad de causarnos daño. Y la primera manifestación más frecuente que vamos a observar es la presencia de convulsiones, epilepsia. Entonces, una manifestación, convulsión, crisis generalizada,
dolor de cabeza, son manifestaciones de la neurocisticercosis. ¿Cuál es la importancia? La importancia es fundamental. Primero, deja de tener la persona una vida normal. Segundo, se puede complicar y producirnos, por ejemplo, una hidrocefalia, que significa la obstrucción del líquido cefalosaquídeo, aumenta la presión y nos puede llevar a la muerte. La discapacidad es otro de los grandes problemas que se van a presentar en la neurocisticercosis. Si es tratable, efectivamente podemos dar un tratamiento que elimine, que mate al parásito, y vamos a tener que mantener al paciente por mucho tiempo con un tratamiento antiepiléptico o anticonvulsivante. Pero más importante para nosotros es prevenir que esta enfermedad se presente. ¿Y cómo prevenimos? Muy simple. Primero, higiene. Segundo, cuando usted vaya a comprar un cerdo, verifique que este animal no tiene el parásito en la carne. Son unos granitos de arroz que nosotros podemos identificar claramente, o en la cabeza del cerdo que se encuentran ahí los parásitos. Entonces tengamos esa cautela de evitar contaminarnos. Es importante que la crianza de cerdos sea adecuada e higiénica, y nosotros así evitaremos una infestación en nuestro cerebro. Muy bien, entonces pasemos al estudio con Carmen. Muy buenos días. Y después de escuchar al doctor Durán, nosotros nos vamos a la primera pausa en el programa. Al retornar estaremos hablando con una persona que está haciendo un aporte valiosísimo a la sociedad boliviana, porque es una mujer ejemplar que se ha dedicado a investigar cuáles son los diferentes pasos que tiene nuestra sociedad y que nos llevan a sufrir esta enfermedad, la cisticercosis, a través de tenias, parásitos que pueden costarnos la vida, que nos llevan a un desenlace muy triste. Todo esto luego de la pausa. Patricia Nogales es una mujer que estuvo muy cerca de un caso de cisticercosis, un niño que falleció a raíz de esta enfermedad, irreversible además, y que ella ha vivido muy de cerca la experiencia de esta familia. Le damos la bienvenida a Patricia, qué lindo tenerla aquí en el programa. Gracias por su tiempo, Patricia. Muchas gracias a ti por la invitación. Realmente muy feliz de poder contar todos estos años que he estado viendo la enfermedad y otras que da por el chancho, ¿no? Por la comida, por la carne de chancho. Por la carne de chancho, y que además puede estar presente en cualquier carne que ha sido mal manipulada. Usted cuéntenos cómo empieza esto, Patricia, cómo usted comienza esta aventura de investigación propia de esta enfermedad. Bien, bueno, todo comienza cuando conozco a la señora Lidia en el cementerio general. Ella me cuenta que su niño Edson tenía mucho dolor de cabeza, que un día ella lo lleva al Hospital Los Andes, lo internan, el diagnóstico era hidrocefalia. Durante 8 meses el niño no mejoró, y ella vende todo lo que tenía para trasladarlo al hospital del niño. El diagnóstico, cisticercosis. 7 meses encima, el niño murió. Entonces, bueno, yo dije, 1 mes, 2, voy a investigar las causas, lo voy a denunciar y vamos a evitar que otras madres sufran lo que Lidia estaba sufriendo. Yo quiero contarles que Patricia Mónica Nogales Vera se ha prácticamente impresionado tanto de este caso que acompaña incluso en algunas jornadas a la mamá de este niño en el cementerio para compartir esta conversación. Ella además le está contando todo lo que hace día a día, investigando en mercados, en los lugares donde ella considera que hay cosas por mejorar. ¿Cómo ha ido evolucionando esta relación con esta familia, con la mamá desde pequeño? Han seguido en contacto ustedes, ¿no? No. De a poco. No, o sea, he ido a buscarla al cementerio. La señora que alquila las escaleras me dijo que ella va los lunes.
Y he estado por ahí unos 2 lunes, pero lastimosamente no la encontré. Sería bueno encontrarla para comentarle que puede haber más niños como su niño, enfermos, porque las políticas públicas en el país están fallando. Cuéntenos un poquito, ¿a qué se refiere cuando nos dice que las políticas públicas en el país están fallando? ¿Cuál es esta cadena que nos lleva a la cisticercosis de acuerdo a su investigación? Mire, cuando sentí ese dolor de esa madre, me puse a investigar, a leer, a estudiar por qué daba cisticercosis. Y realmente, como lo dijo el doctor Durán, puede dar hasta un vegetariano. Entonces, ahí en una investigación de la OPS dice que es una fuente los sitios de disposición final. Entonces fui al de La Paz y fui al del Alto. En el del Alto encontré que entraban chanchos a comer, y cientos de chanchos. Fui a denunciarlo al municipio y el municipio sabía, ¿no? Y dijeron que eran muchos, que no se podía hacer nada. Fui a la gobernación, dijeron sí, vamos a intervenir, pero el ex gobernador no quería. Fui a hablar con él y él me dijo, no, pertenecen a una gran asociación, son criadores periurbanos, no se puede hacer nada, déjalo así. Insistí con los que se comprometieron y a los 3 meses estaban fuera. Usted me está hablando del gobernador Pazzi, ¿qué indicó eso? Félix Pazzi. Él me dijo, no se puede. No se puede intervenir el relleno. Se van a levantar todos de Fesucarus. Después me llamaron a La Ceja y me agarraron entre 2 mujeres. Me dijeron que no me meta. Y sabían mi nombre, sabían todo. Entonces acudí a la semana a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo departamental mandó una persona a que verifique los hechos. Salió un informe diciendo que sí es algo que sucede hace muchos años, que hay un convenio, y que entran en turnos, ¿no? Y que están en un lugar especial, que comen comida seleccionada. Pidió informe a Senasac, Senasac dijo es un problema social, nosotros no lo vemos. Pidió informe al municipio, también dijeron que es un problema social, que no hay convenio y que se socializa todo el tiempo, se intenta arreglar con los comunarios para que no entren más. La gobernación dijo que no tenía tuición en ver botaderos, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo cerró el caso. Bueno, yo dije, bueno, tal vez sí hay, tal vez comen especial, ¿no? Y logré entrar al relleno y realmente vi que no solo comían la basura, de todo lado, la basura en descomposición, sino que estaban con perros, que yo conté como 700 perros. Entonces ahí el riesgo de estas enfermedades, que son bien complicadas, ¿no? De larga duración, difícil diagnóstico, se incrementa. Entonces ahí ya hay otra enfermedad que puede ser la hidatidosis, no solo la cisticercosis, ¿no? Hay roedores, hay aves, entonces había medicamentos botadas, bolsas de medicamentos por todo lado. Entonces volví a abrir el caso en la Defensoría del Pueblo del Alto. Hicieron lo mismo, ¿no? Pidieron informe y nada más. 2, 3 años han hecho eso y también lo cerraron sin que se haya solucionado el caso. Por otro lado, fui a Defensoría del Consumidor y ellos dijeron que es un tema entre proveedores, que ellos no entran. Entonces, realmente muy difícil que el Estado nos responda, porque la Constitución en su artículo 16 dice bien clarito que el Estado garantiza, ¿no?, la seguridad alimentaria, la alimentación con alimentos sanos, inocuos, que no te dañen. El Estado es garante y no respondió, ni con los ministerios, ni con Senasac. Entonces, lo máximo que se ha hecho durante casi 5 años han sido reuniones multisectoriales, hasta con la cooperación.
no hubo soluciones. Ahora, los que sí han entrado ha sido FUTECRA, ¿no? La Federación Única de Trabajadores de Carne y Ramazapines del Alto, que es una federación muy fuerte, que cuando se les ha hablado todo lo que pasaba, ellos pensando no solo en sus afiliados, porque son los que están en toda la cadena de la carne, sino también en la población. Ellos han ido a la intendencia, ya estábamos planeando hacer intervenciones, pero también a afiliados y no afiliados ha prohibido que se comercialice la carne de chancho. Y Patricia tiene mucho más para contarnos. Vamos a ir al último corte en el programa. Al retornar estaremos conociendo cuáles fueron los contactos que tuvo con qué instituciones que escuchan esta preocupación sobre la cisticercosis, una enfermedad parasitaria que se está llevando vidas y que puede ser detenida si guardamos esta higiene dentro de la cadena alimenticia.